siempre tenemos que buscar que la estructura va a estar en equilibrio. Eso hemos ya varias veces hemos reforzado en el curso, cuando exista que el efecto externo es igual al efecto interno. Porque si el efecto externo es mayor que el efecto interno y el efecto interno no puede llegar a ese equilibrio, obviamente estamos en un problema de inestabilidad. Entonces, este es el concepto. Ahora, ¿cuál es el problema de esto para nosotros resolver estructura? Es que ahora vamos, primero, lo realmente importante. Habíamos dicho que el trabajo es un efecto externo. Por lo tanto, esto está en función de las cargas externas y de los desplazamientos. Y el trabajo interno tiene que ver con el cambio de la estructura. La estructura se comienza a deformar. Y al comenzarse a deformar genera unas fuerzas internas. Y esta fuerza interna va a estar en función de las tensiones y de las deformaciones. Esto quiero que quede bastante claro. ¿No es cierto? Aquí es re importante este concepto. Bien, entonces en forma general, para una estructura general, el trabajo externo sería igual. Podemos ver inclusive las fuerzas básicas, ¿verdad? Podemos ver las fuerzas básicas, que sería un integral de volumen. Después podríamos ver las cargas de superficie. Y finalmente podríamos ver las cargas concentradas. Y las cargas concentradas sí que vamos a hacer que sea los desplazamientos transpuestos por las fuerzas F concentradas. Y esto sería TB. ¿Cierto? Aquí, obviamente, aquí sería una superficie donde tendríamos las fuerzas de superficie, las podemos llamar las fuerzas Q, o para ser claros, voy a ver que... después cambiamos, si necesitamos cambiar, vamos a cambiar ese. Pero quiero ver quiero indicar que aquí esto es que aquí es la integral de superficie de S. Y aquí están las fuerzas, los desplazamientos multiplicadas por las fuerzas, vamos a Q, que son las fuerzas de superficie, pero prefiero usar la misma nomenclatura que en general utilizamos. Entonces voy a compartir un ratito para que eso esté claro, voy a compartir otra pantalla, voy a dejar de compartir aquí un ratito. Voy a volver a entrar a compartir la pantalla y vamos a compartir la pantalla con... ¿Dónde tengo esto? Aquí vamos a llamar las fuerzas de volumen X. Vamos a ver que preferimos hacer esto, las fuerzas transpuestas. Si tenemos fuerza,
y tenemos desplazamiento, como este es un escalar, entonces tendríamos que hacer las fuerzas transpuestas. Entonces, pero haremos las fuerzas transpuestas, son las cargas, vamos a poner P para indicar cargas concentradas, multiplicadas por los desplazamientos en los nodos. Entonces, esa es el trabajo externo. Las fuerzas de superficie las vamos a llamar las superficies X y vamos a hacer que esas superficies sean multiplicadas por la función de desplazamientos. Estas fuerzas X van a estar transpuestas y eso vamos a multiplicar por dB. Y finalmente vamos a tener acá, vamos a llamar las fuerzas de superficie, las vamos a llamar phi transpuesta y estas vamos a multiplicar por la función desplazamientos. Y eso de S. Por tanto, eso será simplemente para que no perdamos de vista lo que vamos a hacer por facilidades con estas cargas concentradas, pero esto se aplica para todas las cargas externas. Por lo tanto, el trabajo externo, tenemos las fuerzas de volumen, o sea, de masa, las cargas de superficie y las cargas concentradas. Creo que este concepto está claro, ¿verdad? No hay dudas, ¿verdad, señor Daniel Casas? No. Ya. Bien. Las fuerzas internas siempre van a ser cada punto del volumen del elemento de la estructura va a estar sometida a un vector de deformaciones, o si quieren podemos poner un vector de tensiones transpuesto multiplicado por las deformaciones y esto integrado a lo largo de B. También lo puedo poner la integral de volumen de las deformaciones transpuestas multiplicadas por las tensiones. De tal forma que siempre esto me dé un escalar. Por lo tanto, este es el concepto más importante. La energía externa son las cargas externas por los respectivos desplazamientos. Y acá son lo que sufre la estructura en tensiones y deformaciones, y eso genera una fuerza al interior. Ahora, ¿cuál es el problema de aplicar esto directamente y resolver el problema? Es un tema muy sencillo. Primero que para calcular la energía de deformación, que también se llama la energía interna, vamos a llamar la energía de deformación, que para calcular la energía de deformación, lamentablemente, obviamente que no tenemos ni las tensiones ni las deformaciones. ¿Qué es lo que queremos calcular? O sea, si la tuviéramos de principio, entonces, obviamente, no tendríamos nada que calcular. Por lo tanto, no tenemos ni las tensiones ni las deformaciones y tampoco tenemos los desplazamientos. Inge, una consulta. ¿Cómo no? En donde están las cargas concentradas, ¿es un medio? Sí, es un medio. Correcto, siempre es un medio. Inge, gracias. En todo son un medio, ¿verdad? Porque siempre hay que ver el gráfico. Es un medio porque hay que ver el gráfico, ¿verdad? El gráfico que hemos visto, que vamos a ver ahora, del trabajo, es fuerza por desplazamiento, pero tiene que ir de un punto inicial a un punto final. Y dependiendo de la ley de cómo funciona el desplazamiento, vamos a tener un medio, vamos a tener un factor, si es un análisis no lineal, ¿verdad? Está correcto. Vamos. Entonces,
Ya ven que esto obviamente sería ideal aplicar, pero ya ven que no es factible porque no conozco ni las tensiones, no conozco ni las deformaciones y ni siquiera conozco la función de desplazamiento ni los desplazamientos puntuales. Por lo tanto, esto obviamente no se puede utilizar de esta forma para poder hacer que nos ayuden a calcular. Pero ahora sí vamos a entrar a un concepto que es re importante, que es, vamos a ver después gráficamente, pero aquí vamos a tratar de entender. Que cuando, probablemente no hay más pizarra, vamos a ver que si a un sistema, haremos una carga concentrada, que es lo más fácil. Sea este sistema de una carga concentrada, aquí inicialmente teníamos P, y aquí teníamos el desplazamiento U. Entonces era un medio de P por U, es el trabajo externo. Y la energía era la integral de la tensión de formación en cada uno de estos puntos a lo largo de esta vía. Ahora vamos, si hago un incremento de carga, si le doy un delta P acá, aquí obviamente va a generarse un incremento, vamos a hacer una variación de la carga, vamos a llamar mejor variación. Y aquí obviamente va a haber una variación del desplazamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a significar esto? Que esta carga inicial sigue estando en equilibrio, o sea, si a yo le doy un incremento del trabajo, obviamente esto va a ser igual a la energía de formación más un incremento de la energía de deformación. Por lo tanto, sigue estando la estructura en equilibrio y aquí sí que podemos decir que este incremento del trabajo es igual al incremento de la energía de deformación. Pero igual, para estos incrementos nosotros tenemos que conocer los desplazamientos y las deformaciones y las tensiones. Pero ahora lo importante que lo vamos a ver gráficamente, y creo que la clase pasada la vimos, que este incremento de trabajo podemos plantearlo como es una variación que aquí le vamos a poner, podemos plantear acá que este incremento de trabajo es la primera variación del trabajo, vamos a llamar la primera variación de este trabajo, más la segunda variación del trabajo. Este 2 significa que es una segunda variación. Y vamos a aplicar lo mismo acá. Vamos a ver que la variación de la energía de deformación, la primera variación más la segunda variación, vamos a verlo gráficamente para que lo entendamos. Esto es, la segunda variación de la energía de deformación. Sigue la estructura, no hemos hecho ningún cambio. Este incremento significa esto, y en general eso es para una estructura lineal. Vamos a ver que para una estructura que no es lineal, entonces aquí vamos a ver, en vez de hablar de la segunda variación, vamos a llamar de las variaciones de orden superior. En otras palabras, quiero que aquí entendamos que lo que nos va a interesar fundamentalmente son la primera variación y esta primera variación. Ahora, lo que quiero aquí que esté claro es que nosotros no podemos. Esto es una ecuación totalmente válida sin ninguna simplificación. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Esto no significa que esta variación, la primera variación, sea igual a esto, ¿verdad? La suma de los dos es igual a la suma de estos otros dos. Ahora veamos, lo que no vamos a poder demostrar es que partiendo de las ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? Y entrando y dándole una variación en la estructura, para eso requerimos el cálculo variacional.
y aplicando las relaciones físicas y geométricas, partiendo de la ecuación de equilibrio, vamos a demostrar que la estructura sigue estando en equilibrio si la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía. Esta es fundamentalmente el concepto clarísimo del principio de los trabajos virtuales. Si no demuestro esto está claro, pero esto, si no lo demuestro, lamentablemente no lo vamos a poder demostrar, porque necesitamos hacer la ecuación de equilibrio, el teorema de Green, cálculo variacional, y podríamos demostrar, pero si no sabemos cálculo variacional, no está. Pero se llega a que se demuestra que partiendo de la ecuación de equilibrio, se llega a que la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación. Y para poder calcular la primera variación, que no existe por sí sola, es un tema virtual, a esta primera variación del trabajo, han llamado el trabajo virtual. De ahí viene el concepto y ahora lo vamos a ver gráficamente. Pero quería hacer esta introducción un poco más clara para que ver si realmente se entiende lo que estamos haciendo. A ver, entonces ahora sí quisiera que me digan si hay dudas, por favor. Entonces, a ver, señor Patricio, vamos por orden. ¿Cómo andamos? ¿Se entiende este primer concepto? Sí, que está comprendido. Ya. Señor Jordi Cruz, ¿verdad? Sí, está claro. Grady Poma. ¿Se entiende, Inge? Ok. Señor Guzmán. Sí, ingeniero, se entiende. Señor Hernani, ¿le respondí la pregunta que usted tenía? ¿Está claro esto o hay alguna cosa más que se puede añadir? Sí, que está claro aquí. Ya. Señor Quispe, Martín. Sí, Inge, está claro. Limachi. Está claro, ingeniero. No hay duda. Señor Choque, Paul. Está claro, ingeniero. Sergio Alcón. Señor Tarqui, Maidana. No está todavía. Señorita Tumiri, ¿cómo está su audio? A ver. Está claro, ingeniero. Muy bien, ya. Ahora, ¿qué vamos a ver? Entonces, partir de esta lógica y vamos ahora a ver esto gráficamente. Entonces, en la clase anterior vimos gráficamente, pero vamos a ver si los apuntes que alguna vez he visto que alguien me mandó está más claro. Vamos a dejar de compartir esto y voy a poner los apuntes de esa clase y vamos a complementar con lo que tenemos nosotros. Acá está. Compartir. Bien. Aquí está. Entonces, fíjense acá que gráficamente vamos a ver los dos sistemas. Un sistema lineal y un sistema no lineal, que está acá. ¿Cuál es el tema de la lineal? La lineal es cuando, obviamente, la relación entre la carga aplicada y el desplazamiento aplicado y el desplazamiento que se produce tiene una variación lineal. O sea, va desde el punto A hasta el punto B. Y por eso viene un medio que aquí hablaba el señor Enay. Acá tenemos esto es el trabajo. Habíamos dicho que la parte superior también la podemos plantear como el trabajo complementario. Entonces, la diferencia simplemente para un sistema no lineal es que el trabajo obviamente va a ser la integral de esta curva,
ya no es lineal, por eso ya no es el medio. Si hacemos la integral dependiendo de la curva, va a haber un factor alfa que obviamente va a ser mayor que un medio, ¿verdad? Multiplicado por él y por R. Este es lo que llamamos el sistema no lineal. Bien. Ahora, lo que quiero mostrar acá es que cuando habíamos hablado, cuando yo doy un incremento, o sea, le doy una variación de la carga, obviamente me va a generar una variación del desplazamiento. Por lo tanto, ustedes aquí ven que este incremento de trabajo, como vimos allá, este incremento de trabajo está compuesto gráficamente por el rectángulo y aquí está el otro por el pequeño triángulo. Entonces, como vimos ahorita en la pizarra, vamos a ver que aquí, vamos a verlo gráficamente, vamos a hablar que este rectángulo es la primera variación del trabajo y este es la segunda, la segunda variación del trabajo. La suma de los dos me da efectivamente el incremento de trabajo, que es este trapecio. La única diferencia en el análisis lineal es que pues, hablamos que la primera variación sería nuevamente el rectángulo, pero acá la segunda variación ya no sería el triángulo, serían unas variaciones de orden superior que las ponemos a través de una pequeña curva. Lo importante aquí es hablar de la primera y de la segunda variación. Exactamente lo mismo sucede con la energía de deformación. La energía de deformación, en vez de hablar de cargas y desplazamientos, hablamos de tensiones y de formación, con el mismo concepto. Y también aquí tenemos la variación, la relación no lineal de la tensión de formación. ¿No es cierto? Un ejemplo puede ser el hormigón, ¿verdad? El hormigón tiene una relación no lineal. Bueno. Esto quiero que quede claro gráficamente. Entonces estamos hablando aquí que el rectángulo es la primera variación y el triángulo es la segunda variación. Y aquí está la energía de formación. Esto gráficamente aquí lo podemos ver como si hubiera una viga. Yo le pongo la carga más un incremento de carga, me va a dar el desplazamiento más un incremento de desplazamiento. Como lo podemos ver acá, aquí está. Aquí yo doy el incremento de carga, que voy a llamar la variación de la carga, y aquí me da una variación del desplazamiento. Eso me genera un incremento del trabajo. Entonces, el incremento del trabajo está acá, como puse en la pizarra, es la variación del desplazamiento transpuesto multiplicado por R, más un medio de la variación del desplazamiento multiplicado por la variación de la carga. Como vimos, eso está compuesto de un rectángulo y aquí de un triángulo gráficamente. Aquí lo ven, ¿verdad? Aquí está el rectángulo, que aquí está el triángulo. Entonces, esto acá es el incremento de trabajo. Y aquí es lo que pusimos en la pizarra. Este incremento de trabajo que vemos acá, delta U transpuesto por R, vamos a llamar la primera variación del trabajo. Y lo entienden, ¿verdad? Así gráficamente la primera variación, porque ese rectángulo obviamente está multiplicado una variable, una variación por una carga. En cambio acá, la segunda variación es una variación multiplicada por una variación. Esa es la razón que tienen de ser este triángulo tan pequeño. Sigamos. Entonces aquí vemos que nunca se podría dar la primera variación por sí sola. ¿Por qué? Porque esta primera variación solo es posible cuando vemos gráficamente, damos un incremento de la carga. O sea, aquí, cuando doy el incremento de la carga, aquí vemos, cuando doy el incremento de la carga se genera este trapecio.
este rectángulo por sí solo no puede existir físicamente. No puede existir físicamente. Este por sí solo no puede existir físicamente. Pero a esta primera variación, en vez de llamar primera variación y no complicar a la gente, si alguien la llamó trabajo virtual, porque es un trabajo que por sí solo no existe. Y a su vez, la energía de formación tampoco existe, la primera variación de energía de formación, que también la podemos llamar energía de formación virtual. Entonces, aquí vamos a hacer acá. Entonces, lo que veamos puesto en la pizarra, pero antes vamos a poner en la pizarra el gráfico para mostrar que el trabajo virtual por sí solo no puede existir. Es simplemente un concepto matemático de la primera variación que nos va a ayudar a plantear y resolver estructuras. A ver, entonces vamos a ver esto. Voy a hacer aquí un pequeño gráfico. Imagínense entonces que yo planteo la primera variación. Este es el trabajo. Entonces este es el trabajo. Aquí está el trabajo. Y ese trabajo se ha generado a través de una carga R, que podemos llamar E o P, como quieran, y esto ha generado un desplazamiento U. Okay. Entonces, ahora fíjense, si yo le doy un incremento de carga, obviamente vamos a tener acá la primera variación y la segunda variación. Entonces, este rectángulo que voy a achurar acá es la primera variación y este triángulo que voy a poner las cosas acá es la segunda variación. Pero ahora quiero que me entiendan, por sí solo no puede existir la primera variación por sí sola. ¿Por qué? Porque no puede haber una variación de desplazamiento sin haber una variación de carga. Entonces, aquí viene, y con esto no sé si he podido un poco explicar mejor por qué el trabajo es un trabajo virtual. ¿Qué entendemos por trabajo virtual? Es un concepto matemático, pero no se lo puede plantear físicamente. A ver, eso quisiera ver. Ahora sí quisiera que preguntas al respecto, porque si no tengo preguntas, nunca voy a saber si estamos siendo bien o estamos siendo, o la verdad es que no estamos entendiendo mucho, si no hay preguntas. A ver, señora Pasa, esto tiene que estar muy claro, a ver. Quisiera ver si hay preguntas o no. Está claro, ingeniero. No hay dudas. No. Está entendido, señor Daniel Casas. ¿Está entendido por qué hablamos de un trabajo virtual? Sí. Señor Patricio. Sí, Inge. A ver, entonces, voy a decir todo así. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? ¿Me la pueden plantear ahora? A ver. No, parece que no hay nadie. Bueno, entonces, si no hay nadie, sigamos. Por tanto, está claro el... ¿Perdón? Dije, bueno, es una consultita, es una inquietud, no sé, tal vez esté equivocado. Quería decirle, es el problema, en este caso, sin un incremento de carga no existe un desplazamiento. Estaríamos hablando dentro del margen, dentro del campo elástico. Pero en el Todos, campo, todo el todos, campo elástico, ¿no? sí. Ya en el campo plástico, ¿sería válida estas situaciones, Inges, esta teoría? A ver, en el campo plástico ya cambian varias cosas. Primeramente porque ya no habla de pequeñas deformaciones, ¿verdad? Por lo tanto, ya ni siquiera es válida las relaciones lineales de la tensión,
teoría de la elasticidad. Entonces, para eso tendríamos que comenzar a estudiar la teoría de la plasticidad, donde ya no solamente hay una deformación, sino hay una segunda variación de la deformación cuando ya hablamos de la teoría de la plasticidad. El concepto sí seguiría siendo válido, pero lo que pasa es que ella tiene que entrar con deformaciones, ya pueden haber deformaciones grandes, por lo tanto, la misma relación tensión-deformación cambia. La misma relación desplazamiento-deformación. Ya hay las variaciones de la deformación, ¿no? Entonces se complica, no es que se complica un poco, se complica tremendamente. Es más, no sé de ninguna estructura que se ha sido calculada cosas muy sencillas, sí, con un pórtico, considerando la relación no lineal. Perdón, Ya, Inge, muchas el tema gracias. Sí. de la plasticidad. Bueno, entonces ahora yo quiero que usted haya entendido bien, porque ahora vamos a entrar a un concepto clarísimo que, a ver, aquí voy a tratar de, vamos a ver si entendemos ahora, y de ahí vamos a comenzar a definir el principio de lo, y ahí sí que es importante. Fíjense que ya, como ya entendiendo el trabajo virtual como un concepto matemático que no es real, entonces yo, ¿qué puedo hacer siempre? Ahí puedo plantear el desplazamiento que yo quiera, con tal que sea pequeño, porque el rectángulo que tengo acá, que es el trabajo, fíjense, acá, o como yo vi el trabajo acá, perdón, prefiero la pizarra. Entonces, para el trabajo virtual, esta variación de desplazamiento puede ser cualquiera mientras sea pequeña, ¿verdad? Ya no tiene que ver, ya no está relacionado con una carga. Por lo tanto, es un desplazamiento virtual, es un desplazamiento que yo me doy. Puede ser cualquiera, mientras cumpla con las condiciones de borde y mientras sea pequeño. Y mientras ese desplazamiento virtual sea continuo. Entonces, es un desplazamiento virtual, es un desplazamiento que nos damos nosotros. Puede ser cualquiera. Entonces, ahora, ¿dónde está lo importante en esto? Y aquí vamos a hacer esta partecita acá, que vamos a tratar de ver. Supongamos, creo que no vale la pena dibujarlo, así está claro acá. Supongamos que usted tiene una viga simplemente apoyada. Está acá apoyada y esto se puede desplazar inclusive. Y nos damos un desplazamiento virtual. Como hemos visto, puede ser el que ustedes quieran, solamente que sea continuo. Acá me doy otro. Y acá me doy otro, que puede ser puede ser así. Continuo. Lo que no puedo darme es un desplazamiento de esta forma, ¿no es cierto? No me puedo dar un desplazamiento de tal forma que la estructura aquí ya tenga un punto de inflexión, o sea, un punto de tensión infinita, que significa que la estructura ha dejado de ser continua, ¿no sé? Desde el punto de vista de las deformaciones. Aquí hay una deformación infinita. ¿Por qué? Porque la derivada de esta función ya deja de ser finita. Está claro. Por lo tanto, aquí esta es la estructura elástica y esta estructura elástica podemos tener varias formas de desplazarse mientras sean continuas. O sea, este desplazamiento virtual puede ser el que ustedes quieran. Ahora, ¿dónde está lo importante? Primero, que partimos de una deformada que es compatible. En todos los casos, partimos de una deformada compatible. O sea, la deformada es compatible. A esa deformada le damos un desplazamiento virtual.
Por lo tanto, usted puede tener muchísimas, digamos, para una viga podemos tener varios desplazamientos que sean compatibles. Entonces, aquí vamos a ver. Supongamos que yo les digo acá. Una viga. Vamos a tratar de hacer una viga simplemente apoyada. Le aplicamos una carga. Yo le pregunto. Las mismas características físicas y las mismas características geométricas. A ver, vamos. La misma carga aplicada a estas tres configuraciones. Todas son compatibles. ¿Verdad? Entonces, todas estas configuraciones son posibles. ¿Verdad, señorita Tumiri? Sí, ingeniero. Todas son posibles desde el punto de vista del concepto de compatibilidad. Pero una sola es la que cumple con la condición de equilibrio. ¿Verdad, señorita Tumiri? Entonces, ¿cómo podía plantear cuál de estas tres? Yo le digo, una de estas tres está en equilibrio. ¿Cómo podría yo saber cuál de estas tres está en equilibrio? Puede ser tú, mire. No sabe, si no sabe, dígame, estoy pensando, por lo menos, para que sepa que... Sí, estoy pensando, ingeniero. Está bien. A ver, señor Maidana, Tarki, ¿está ahí o ya no? Creo que tiene problemas de audio. A ver, señor Halcón. Sí, a ver, la pregunta sí, eso me interesa, ¿no? Porque si no entendemos la pregunta, obviamente no vamos a saber cómo responder. Se fija, señor Halcón, que yo le he puesto tres posibilidades de un desplazamiento de una viga. Son posibles, ¿verdad o no? ¿Sí? Todas están bajo la misma carga. Y una de estas es posible que sea la que está, pero una sola de todas son posibles, tienen, por concepto de compatibilidad, son posibles. Pero una sola de ellas está en equilibrio. ¿Me entiende la pregunta, señor Halcón? Justamente quiero que no esté más o menos. Fíjese, si tengo estas tres, ¿cómo tengo que hacer? Esta me genera un trabajo, ¿verdad? P por D, P por delta, P. Y estas deformadas me van a generar una energía de deformación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál de estas está en equilibrio? ¿Qué significa que está en equilibrio? Significa que el trabajo es igual a la energía de deformación. ¿Está más clara la pregunta, señor Halcón? ¿O todavía no? Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo podría yo saber cuál de estas cumple con la condición de equilibrio? A ver, sigamos. Con esto quiero ver si... señor Quispe, José. Inge, ver, todas, porque todas son compatibles. Ahora que usted me diga que todas cumplen el equilibrio, ahí estamos fregados. Porque entonces todas las vigas que usted ve que cumplen con la condición de equilibrio, ¿no? Solo una cumple. Solo hay una solución. Todas pueden haber varias que sean compatibles. Inclusive pueden haber varias que están en equilibrio, ¿no? Esta que se rompió puede estar en equilibrio, que ya no cumple con la condición de compatibilidad.
Entonces, para que sea la solución, ¿no? Tiene que cumplir con la condición de equilibrio y con la condición de compatibilidad. A ver, vamos, señor Choque, a ver, ¿qué me dice usted? Ingeniero, cuantificando la deformación y el desplazamiento que sufre. Sí, pero igual, le digo, ahí está la P y está el desplazamiento. ¿Sí? En primer lugar, no conozco ahorita cuál es el desplazamiento, yo conozco esas estructuras deformadas, nada más. Señor Limache, a ver. Sería cuando el trabajo virtual sea igual a 0. No, no hay posibilidad de que el trabajo virtual sea 0. Entonces no hay trabajo. Peter Rengel. No estoy seguro, ingeniero. Señor Nani. Inge, lo que yo estaba pensando es que primero, desde el punto de vista, no sé, de la función, como habló de una configuración que tiene una pendiente que es infinita, si yo estaba pensando que la función de la deformación sea derivable en todo su dominio para poder tener. Pero estas tres son derivables en todo su dominio. Pero en los apuntes, por ejemplo, hay una configuración que es... Esa no, siempre la puse que esa no es posible, porque esa no es compatible. Entonces, de hecho, puede estar inclusive en equilibrio, pero no puede ser la solución porque siempre tenemos que partir de una configuración compatible. Esa ya se ha quebrado. ¿Verdad? Considerando tal vez la primera variación del trabajo que se le ha aplicado. ¿Qué pasa con esa primera variación? Tendría que ser igual a la energía interna con la tendría que ser compatible. La energía de forma interna no tendría que ser igual el trabajo y no menor, digamos, porque ahí se produciría por ejemplo, el pandeo. A ver, no, ahí no hay pandeo. No es posible. Ahí está razonablemente bien. Cuando ya me habló de pandeo, ahí ya nos No, entramos. claro. Señor Cruz, a ver. Jordi. Inge, como nos explicó Inge, a mí me parece que es el que está correcto es la primera, porque para que se cumpla el trabajo virtual con la energía interna, tendría que haber deformaciones muy pequeñas, Inge, y vemos que en los dos últimos casos hay una deformación muy grande. Pero no hay problema, depende de la carga. Todas son posibles. A ver, bueno, vamos. Justamente he pedido esto porque tenemos que tratar de entender. El que más se acercó es el señor Hernani. A ver, ¿por qué? A ver, voy a aplicar ahora lo que habíamos dicho, que si la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación, yo puedo asegurar que la estructura sigue estando en equilibrio, ¿verdad? Eso hemos partido. Y eso se demuestra. No lo hemos demostrado porque no podemos hacerlo todavía con lo que conocemos. Pero sí con cálculo variacional, esto sí se demuestra. Que la primera variación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y cómo? La primera variación ya es, como dijimos, el trabajo virtual. Yo me doy un desplazamiento cualquiera, que sea pequeño y que cumpla con las condiciones de orden. Entonces, ¿qué hago acá? Me doy acá un desplazamiento virtual. Voy a colocar, no sé si se nota el rojo, a ver, ayúdenme si se ve o no sirve, pongo otro color. Supongamos que yo acá me doy una deformada con un desplazamiento virtual, el que ustedes quieran, que sea pequeño. Este es un desplazamiento virtual. Es una variación del desplazamiento.
Entonces, esta curva, que está en rojo, me va a generar una energía de deformación. ¿Sí? ¿Ven lo rojo? Entonces, esa nueva energía de deformación es el producto de un desplazamiento virtual. Por lo tanto, ahí, con esto, yo calculo y verifico, ahí sí podemos calcular, como dice el señor Enani, puedo calcular la energía de deformación y el trabajo. ¿No es cierto? Puedo calcular ambos. En esta otra configuración, señor Jordi, me doy un desplazamiento virtual. Como quieran ustedes, me doy un desplazamiento virtual, que es cualquiera, es el que ustedes quieran. Entonces yo tengo una deformada acá así. Me doy otro desplazamiento virtual acá. Porque es el que ustedes quieran, ¿verdad? O sea, ahorita no, ese desplazamiento pues se llama virtual, porque yo me lo doy, o sea, es un tema matemático, no es un tema que esto sea posible en la parte física. Entonces acá yo me doy un desplazamiento virtual otro. Entonces me he dado 3 diferentes desplazamientos virtuales y por lo tanto he calculado 3 energías de deformación diferentes. Y por lo tanto he calculado 3 trabajos diferentes. Bien. Entonces, lo que sí puedo hacer ahora es la pregunta viene bien clara. Ahora, señora Paz, ¿cuál de estas, usted ya conoce estos valores, cuál de estas estaría en equilibrio, además de ser compatible? Ingeniero, para mí sería la que se comporta de forma lineal. Seguimos sin entender, señora Paz. Por eso quiero preguntar, señor Daniel Casas, cuál de estas 3 sería? Usted ha calculado la primera variación del trabajo y el trabajo virtual y ha calculado la energía de formación virtual. ¿Cuál de estas estaría en equilibrio? ¿Cuál de estas 3? Usted que ya ha calculado los valores de la energía. Sinceramente no estoy seguro aún, estoy un poco dudando. Señor Patricio, a ver. Inge, ¿sería el que la variación de trabajo sea igual a la variación de energía? Así es. Es el principio de los trabajos virtuales. Entonces, si está acá, el trabajo es mayor, y acá, por decir, el trabajo es menor, y si esto acá, esto es igual, esta es la configuración que está en equilibrio. A pesar de que yo dé una configuración del desplazamiento virtual arbitrario. Eso es lo que estoy buscando. Estamos buscando que si la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación, si parto de una configuración compatible, que es la azul, entonces puedo decir que la estructura está en equilibrio. Esto es re importante. Y fíjense que sí puedo calcular la primera variación, porque no puedo calcular el trabajo, pero sí puedo calcular la primera variación, porque yo me estoy dando el desplazamiento virtual. Entonces, es como si tuviera estas 3 configuraciones. Digo, jalo esta, jalo la otra y ¡prum! Digamos, alguien me calcula el trabajo y la energía de formación. Como acaba de decir el señor Daniel Casa, la que me dice que la primera variación de trabajo es igual a la primera variación de energía, es así, es la que está, además de ser compatible, está en equilibrio. Ahora sí quiero preguntas, porque después ya aquí simplemente vamos a enunciar el principio de los trabajos virtuales. Pero quiero que este concepto esté claro. A ver. Inge, Sí. también puede ser el primero. No, porque el primero, el trabajo
la variación del trabajo es mayor que la variación de energía de formación. No, yo me refiero a la gráfica, Inge. O sea, hace rato dijo que mostrando las gráficas que puede ser mayor, deformación menor, pero la cuestión es que cumpla que la primera variación es igual a la Eso. primera variación de la... O sea, no Esta no, importa esta no cumple. Aquí está, no cumple. Sí, Inge, eso sí entiendo, Inge, pero digamos, si solo viéramos los gráficos, Pero es que cualquiera... solo viendo los gráficos no tengo forma de... Todas son posibles Sí, configuraciones. exacto, Inge. Por eso, solo viendo los gráficos no. Pero si Sí, usted, tengo alguien que me calcule la primera variación, yo me doy el desplazamiento que usted quiera. Usted se da acá para arriba y yo calculo esto. Si llego a que esto es igual a esto, esa sí está en equilibrio. Las otras, por más que me dé cualquier desplazamiento, nunca voy a llegar, si la estructura no está en equilibrio, nunca voy a llegar a esta igualdad. A ver, más preguntas. Salgamos de todas las dudas acá porque esto es lo que vamos a utilizar para calcular la matriz de rigidez de cualquier elemento. A ver, señor Paul, ¿está claro? ¿Paul Choque o no? ¿O qué dudas Sí, tienen? sí tengo una duda, ingeniero. Bueno, una aclaración, ¿no? Usted, no sé si estoy en lo correcto, nos dijo que el desplazamiento no nos podemos dar nosotros, ¿no? O sea, podemos ¿Sí? asignar cualquiera. ¿Sí? Ah, Que ya. sea pequeño y compatible. Pero que sea pequeño y que cumpla las condiciones de forma. ¿Por qué eso? Está bien, señor Paul, eso es lo que quiero. ¿Por qué eso? Porque cuando hablamos de la primera variación, por eso me gusta verlo gráficamente. Cuando hablamos de la primera variación, es una variación. A ver, ¿cuál es la primera variación del trabajo? Gráficamente, lo voy a poner acá. Es que eso sí es importante que lo entendamos. ¿Por qué puede ser cualquiera? Está bien la pregunta. Solamente que tiene que ser compatible, ¿verdad? Para que pueda calcular la energía de formación y todo. ¿Por qué, por qué dijimos que cuando yo tengo esto y le doy una variación, a rigor esto sería esto, ¿verdad? Esta variación sería esta, sería así. Bueno, pues un poquito hasta acá. Entonces acá le doy una variación del desplazamiento y aquí yo tengo una variación de la carga. Pero ahora fíjese, esto está bien, si doy una variación de la carga, obviamente va a haber. Pero ¿qué pasa? El rectángulo que es este, que es la primera variación, por sí sola, gráficamente sería esto. Ya no hay el delta P. Por sí sola yo me doy un desplazamiento y calculo el rectángulo. No es posible físicamente, pero sí lo puedo hacer. Yo me doy. Entonces, este desplazamiento que está acá ya no tiene que ver con una variación de la carga, sino es el que usted quiera. ¿Sí? Eso es a rigor la gran utilidad que tiene este principio, que yo me doy ese desplazamiento virtual. Por lo tanto, yo me puedo dar, esto ya cuando apliquemos, yo me doy la función prueba. A ver, no sé, otras preguntas. A ver, no sé si está más o menos, señor Paul. Choque. Sí, ingeniero, está claro. ¿Está claro? A ver, señor Alcón, vamos. Quiero dudas. Está Rengel. Está claro, ingeniero. ¿Sí? Voy a hacerle preguntas la próxima clase a todos para ver si está realmente claro esto. Porque para mí me interesa muchísimo para que ustedes entiendan bien este concepto. Porque le digo honestamente, cuando di un curso de posgrado donde había inclusive catedráticos que enseñaban en Santa Cruz,
hiperestática, recién me dijeron, recién hemos entendido el concepto del trabajo virtual y el concepto de la primera variación, etcétera, porque no lo tenían claro. Por eso hago hincapié, y esto es básico, ¿no? Tiene que esto estar claro. A ver, vamos a ver si los apuntes de este muchacho. Sí, lo escucho. Inge, tengo una pregunta, ¿no? Si Claro. bien el concepto de trabajo virtual es matemático, ¿con qué objetivo nosotros acudimos a ese concepto, Inge? ¿Para qué lo Ahí está utilizamos? usted acaba de dar el concepto fundamental, que es el principio de los trabajos. ¿Por qué lo hacemos? Esa es la pregunta del millón. ¿Y por qué lo hacemos? Porque fíjese, vamos a volver a insistir con un concepto para que volvamos. Eso es lo que quiero, preguntas para que yo pueda, para que podamos dilucidar. Acá. Si partimos de que el trabajo es igual a la energía de formación, y sabemos que si esto es verdad, la estructura está en equilibrio, ¿verdad, señor Jordi? Pero ¿qué yo requiero para calcular el trabajo? Yo requiero saber los desplazamientos, ¿verdad? Sí. Y para calcular energía requiero saber las tensiones y las deformaciones. Bien. Entonces, y entonces sí puedo decir que está en equilibrio. Ahora fíjese. Bueno, aquí hacemos el incremento y obviamente si aquí a este trabajo le hago un incremento del trabajo, un delta trabajo acá, y esto es igual al incremento, a la energía de formación, y aquí hago un incremento de la energía de formación, y sigue estando en equilibrio, porque nuevamente digo, entonces digo que el incremento, si el incremento es igual al incremento de la energía de formación, tiene que estar en equilibrio. Pero para hacer esto yo requiero saber nuevamente los desplazamientos y las cargas, digo, y la carga y el desplazamiento y las tensiones de formación. Sigue estando en equilibrio. Pero cuando yo digo ahora, cuando indicamos que este incremento es la primera variación del trabajo más la segunda variación del trabajo, y esto es la variación de la energía, y aquí está la segunda variación de la energía, sigue estando en equilibrio, porque es esto, y esto sigue siendo válido. Entonces, ¿dónde llegamos ahora? Hasta ahí no nos sirve nada todavía para poder. Pero cuando indicamos y demostramos que además, si esto es igual a esto, si la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de energía, que la estructura está en equilibrio, entonces sí, yo puedo calcular la primera variación de ese trabajo virtual porque yo me doy el desplazamiento. Ya no requiero un desplazamiento exacto. Yo me doy el desplazamiento. Y con ese desplazamiento que yo me doy, obviamente yo puedo calcular las tensiones de formaciones. Y puedo calcular, por lo tanto, la primera variación de la energía de formación y puedo calcular la primera variación del trabajo. Si yo me doy el desplazamiento, usted agarra la carga P por el desplazamiento virtual y usted conoce el trabajo virtual. Entonces, ¿dónde está? La pregunta es exactamente lo que yo quería que pregunte, porque entonces lo importante es, ¿para qué estamos estudiando todo esto? ¿Sí? Estamos estudiando todo esto porque, fíjense, si yo me doy el desplazamiento, hemos demostrado que si me doy un desplazamiento cualquiera, puedo calcular el trabajo virtual. Y con ese desplazamiento puedo calcular las tensiones de formaciones y puedo calcular la deformación virtual. Y si ambas son iguales, yo puedo asegurar que la estructura también está en equilibrio. No sé, a ver, señor Jordi, si no, a ver, insistimos en este concepto que tiene que ser re importante. Sí, ya me quedó claro ese concepto. Gracias, sí. A ver, ¿alguien más?
Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo no? ¿Y cómo obtenemos la primera variación y la segunda variación Ya, del primero, la trabajo? segunda variación no la requiero. Porque si usted se fija, y estamos viendo ahí ustedes están viendo en la pantalla, ¿verdad? La segunda variación no la requiero, simplemente esta ecuación, como dice la primera variación del trabajo más la segunda variación es realmente lo que es físicamente, lo que ocurre físicamente. Pero lo que yo demuestro es que la primera variación del trabajo, si es igual a la primera variación de energía, la estructura está en equilibrio. Quiere decir que me olvido de la segunda variación o de las variaciones de orden superior, si es una estructura no lineal. Y entonces, ¿cómo calculamos? Ahí está bien, señor. Lo importante es cómo calculo, pero es fácil calcular. ¿Por qué? Porque si usted tiene, digamos, una viga, y usted tiene la carga P de la viga, como lo habíamos visto en estos ejemplos, y yo me doy un desplazamiento virtual, que es este. ¿Cuál sería la primera variación? Sencillamente, yo me doy este desplazamiento virtual, yo me lo doy, y multiplico la carga P por ese desplazamiento virtual, y por eso es nuestro trabajo. Y habiendo dado ya este desplazamiento, sí que yo puedo saber cuáles son las tensiones y las deformaciones virtuales que se generan. Y por lo tanto puedo calcular la energía de deformación. A ver, no sé, todavía me parece que hay todavía dudas, pero me está muy bien, eso es lo que quiero. Inge, Sí, José. como también si nos damos el trabajo, un desplazamiento virtual, ¿nos podemos dar una deformación virtual? No, porque ahí ya no es el trabajo. No, es que la deformación virtual, está bien la pregunta, pero es que la deformación virtual son en todos los puntos. Hay una, a ver, ¿cómo explico? La deformación virtual es un concepto mucho más complicado. ¿Por qué? Porque la deformación a ver, en una viga el desplazamiento es en un punto, ¿verdad? Y en esa misma viga, en toda la sección transversal pueden haber deformaciones. Entonces, no tiene sentido, sería muy complicado dar una deformación virtual y tratar de buscar con esa deformación virtual a qué desplazamiento virtual corresponde. Sí, entiendo la pregunta, pero no es la primera vez que se me ocurre que alguien podía preguntarme eso, pero a rigor, obviamente, lo más lógico es darse un desplazamiento virtual, que es mucho más fácil. Además, es lo que siempre ustedes han hecho. Ustedes no sabían por qué, ¿no? Les decían, ¿sabes? Se dan a dar un desplazamiento, multiplican por la carga P y eso tiene que ser igual a tanto. Lo que yo quiero que ahora que vean que eso solo es posible porque hemos demostrado que, que el trabajo virtual es igual a la energía de formación virtual porque la estructura está en equilibrio. Sin esa demostración no tiene sentido lo que estamos hablando. A ver, no sé, ¿alguien más? Preguntas a este concepto. Inge, Sí. ¿habría alguna condición para decir que el trabajo o la primera variación es igual a la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía? Ah, sí. Y eso, la pregunta está clarísima, pero ya y la respuesta va a estar clara. Eso solamente, ¿cómo llegamos a eso? No sé si aquí lo hemos visto, para ver si, a ver, acá, ecuación. Mire, para que yo pueda demostrar esto, ¿sí? Yo tengo que partir de la ecuación de equilibrio. Para demostrar lo que me está diciendo usted, yo tengo que parto de la ecuación de equilibrio, de las relaciones de equilibrio de la teoría de la elasticidad. Usted ya las conoce, ¿verdad? Son las tres relaciones de la teoría de la elasticidad que son el equilibrio. A esas relaciones, lo que hacemos es aplicamos el teorema de Green y
aplicamos el cálculo variacional y hacemos la respectiva integración y vamos a llegar a que partiendo de las ecuaciones de equilibrio de la teoría de la elasticidad, llego a esta ecuación, demuestro esta ecuación. Y entonces puedo asegurar que la estructura está en equilibrio porque he partido de las ecuaciones de equilibrio. Sin esta demostración no sirve nada. Lamentablemente no podemos hacer esta demostración porque obviamente no conocemos el cálculo variacional y sin eso no es posible. No tendría sentido, ¿no? Pero tampoco es complicado, pero bueno, habría que dar por lo menos un semestre de cálculo variacional. No sé si está más o menos, señor Jordi. Sí, sí, Por eso es importante que esto solo es válido porque hemos demostrado, se demuestra esto. ¿Y cómo se demuestra? Para que ustedes tengan nuevamente, voy a insistir, yo parto de las ecuaciones de equilibrio de la teoría de la elasticidad, parto de esas ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. A estas ecuaciones de equilibrio le aplicamos el teorema de Green, aplicamos el cálculo variacional y vamos a llegar, aplicando todo eso, aplicando el teorema de Green, vamos a llegar que la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que como hemos partido de las ecuaciones de equilibrio y llego a esto, si cumple esto, puedo asegurar que la estructura está en equilibrio. A ver, ¿alguien más? Bueno, por lo menos... Una pregunta. Sí. Ahorita analizado para un elemento, ¿no? ¿Se puede analizar lo mismo para el nudo? Sí, pero en el nudo, está bien la pregunta, señor Tatumiri, pero en el nudo no hay energía de formación. En el nudo solo puede haber trabajo. Digo, fíjese, es que tenemos que ver en todo el dominio, ¿verdad? La energía de formación, en este caso, en toda la viga. Ustedes, si yo tuviera aquí un nudo aquí en la viga, yo puedo calcular el trabajo virtual, pero la energía de formación virtual no puede haber en un solo punto, tiene que ser en toda la deformada. Porque aquí también podría ser esto una carga distribuida, no necesariamente una carga concentrada, ¿verdad? Entonces, tiene que ser para todo el elemento, no solo para el nudo. La compatibilidad de nudos es otro tema, es un tema geométrico, no es un tema de concepto. No sé si me ha hecho entender, señorita, si no puedo, pero puedo volver a insistir en una respuesta más adecuada, señorita Tumiri. Sí, más o menos entendí. Y lo que quiero es que usted entienda que la energía de formación son la integral de la multiplicación de cada punto, su deformada de cada punto por la tensión de cada punto. En una viga, en una sección transversal, hay n puntos, ¿verdad? Por eso hacemos la condición de que las tensiones varían linealmente. Y eso tenemos que ver a lo largo de toda la viga para poder calcular la energía de formación. En cambio, el trabajo, aquí en este caso, el trabajo, si hay una sola carga concentrada, el trabajo es la carga por el desplazamiento. Si fuera una carga distribuida, ahí tengo que integrar, tengo que multiplicar la carga distribuida por todo el desplazamiento virtual que me da. A ver, más preguntas. Me parece bastante bien que haya tantas preguntas, porque es lo que quiero. Que si ustedes entienden bien esto, pueden ir a cualquier posgrado y ya comienzan con con un buen criterio, con un buen concepto. A ver, ¿alguien más? ¿Con alguna pregunta? Una pregunta. Como en esta ecuación estamos viendo la segunda variación del trabajo y la energía, ¿a qué se refería si no le tomamos en cuenta?
Está bien. Me parece bien la pregunta. Aquí está, fíjese. Acá está viendo, ¿no? El gráfico, señor Sí, ¿cómo se era? ve, mira. Espinosa. Este rectángulo es la primera variación del trabajo. El rectángulo por sí solo, este rectángulo es la primera variación del trabajo. Y este triángulo por sí solo es la segunda variación del trabajo. Por lo tanto, el incremento de trabajo es esta primera variación del trabajo más la segunda variación del trabajo. ¿Sí? Si usted realmente quiere saber cuál es el trabajo realizado realmente cuando se incrementa una carga, entonces sí que tiene que calcular el rectángulo y el triángulo. Pero para eso usted tendría que, pero eso es bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? ¿Por qué? Porque entonces ahí está relacionado una variación del desplazamiento con una variación del trabajo, de la carga. En cambio, por sí solo, este rectángulo, si no le doy este incremento de carga, usted se da cuenta que esta variación del desplazamiento puede ser el que yo quiera, si solo voy a considerar el rectángulo. Entonces, a rigor, no nos interesa calcular la segunda variación. Nos interesaría si quisiéramos, si supiéramos realmente cuáles son las cargas y los desplazamientos. Pero en este caso no nos interesa calcular la segunda variación, porque basta con calcular la primera variación para que yo ya pueda asegurar que la estructura está en equilibrio si se cumple eso. ¿Sí? Sí, está bien, ingeniero. A ver, ¿alguien más? Bueno, si no hay nadie más, vamos acá. Simplemente, a ver, ahí está. ¿No es cierto? Aquí está, bueno, aquí está indicando, ¿verdad? Que aquí está el criterio del desplazamiento virtual. Es un trabajo virtual, digo, es un trabajo virtual que se da sin incrementar la carga. Y si se da sin incrementar la carga, no es posible físicamente. Por lo tanto, aquí me doy un desplazamiento virtual. Ahora, no sé, aquí hemos visto, eso simplemente para indicar que en el cálculo variacional, a rigor, hablamos de un funcional. Un funcional es un conjunto de funciones. Entonces, cuando usted ahí sí que hay que todo el mundo entra por este camino, se plantea el funcional de la energía potencial, ¿no es cierto? Que es trabajo menos la energía interna. Y entonces, cuando yo tengo este funcional, solamente esto ya es como criterio, si yo tengo ese funcional de la energía potencial y le hago la variación, es como buscar un mínimo o un máximo, ¿no? Cuando ustedes derivan una función y hacen igual a cero, ustedes encuentran un máximo y un mínimo. Cuando yo tengo un funcional, que es un conjunto de funciones, y yo hago la variación de este funcional y lo hago igual a cero, encuentro el mínimo. Y en este caso, cuando hago la variación de la energía potencial y la hago igual a cero, busco el mínimo. Y aunque no cree, y el mínimo de eso me da las ecuaciones de equilibrio. O sea que la estructura de esto busca lo mínimo para deformarse, para desplazarse, y ahí es cumpliendo la ecuación de equilibrio. Para que entendamos un poco el cálculo, aquí la hacía simplemente para que vean un comienzo conceptual de lo que significa la energía, digo, este tema variacional y buscar el mínimo de un funcional. Supongamos que del punto A al punto B, como dijimos en la clase anterior, creo, fíjense, pueden haber n funciones. Usted tiene esta función verde, puede tener la función roja,
puede tener la amarilla, la verde, puede tener varios tipos de funciones acá. Por lo tanto, el funcional para ir del punto A al punto B es todo el grupo de funciones que me llevan de A a B. Ahora, si ese funcional yo lo derivo y hago la primera variación y la hago igual a 0, va a buscar el mínimo. ¿Y cuál sería el mínimo? Sería la recta. Es la mínima energía que usted gasta para ir de A a B. Eso solamente para explicar así muy groseramente lo que es a rigor un funcional. ¿Es cierto? Entonces, acá ya lo vimos, es lo que vimos ya. Y entonces, una vez que hemos hecho todo esto, ahí sí ya puedo enunciar, ahí está nuevamente lo que vimos, ahí sí puedo enunciar el principio de los trabajos virtuales. Entonces, esto es re importante. Pero primero quería que entendamos para que después ustedes mismos podamos enunciar sin tener que memorizar nada. Entonces, lo que puedo decir y afirmar, yo puedo afirmar que una estructura bajo un efecto externo, que son las cargas, lo que ustedes quieran, efectos externos, ¿qué estamos asumiendo? Está en equilibrio. Yo digo, esa estructura está en equilibrio. Entonces, lo que yo voy a decir, esta que vimos acá, yo digo, esta estructura está en equilibrio si partiendo de una configuración compatible. Tengo que partir de una configuración compatible. Porque si parto de una configuración que no es compatible, entonces ya estoy equivocado. Yo no puedo partir de una configuración así y dar un desplazamiento virtual acá. ¿Por qué? Porque esta condición ya no es compatible. Esa condición no es compatible, ¿por qué? Porque para que se dé esta configuración, este punto ya ha entrado en colapso. ¿Por qué? ¿Por qué ha entrado en colapso? Porque la derivada de ese punto es infinita y por lo tanto la deformación es infinita. Entonces, volvemos. Una estructura bajo efectos externos está en equilibrio si partiendo de una configuración compatible, si partiendo de una configuración compatible y a esta configuración le aplicamos un desplazamiento virtual, y al aplicarle el desplazamiento virtual, lo que obtenemos es la primera variación del trabajo virtual y la primera variación de la energía de deformación. Si ambas, este trabajo virtual es igual a la primera variación de la energía o a la deformación virtual, entonces aseguramos que la estructura está en equilibrio. O sea, en otras palabras, si parto de una configuración compatible, doy un desplazamiento virtual y la primera variación de trabajo es igual a la primera variación de la energía de deformación, entonces aseguro que la estructura está en equilibrio. A ver, señorita Tumiri, esta definición del trabajo virtual, ¿está clara o no? Sí, ingeniero, está claro. A ver, señor Hernani, ahora sí, ¿está bien? Sí, ingeniero, está claro. Ok, señor Guzmán, vamos. Sí, ingeniero, está claro. Ya. Ahora fíjense, vamos a demostrar después, no sé si aquí lo he puesto, pero está en el apunte. Vamos a buscar el apunte. Pero este grafiquito no está feo, así que lo vamos a utilizar de este alumno o alumna, no sé. Entonces vamos a demostrar, así una demostración muy breve del
teorema de Castigliano. Entonces, vamos a ver que todos estos teoremas pueden demostrarse partiendo del principio de los trabajos virtuales. Yo sé que el teorema de Castigliano ustedes lo han utilizado en Hiper 3, por eso, pero sigue siendo un teorema energético. También podrían haber utilizado el principio de los trabajos virtuales, o sea, todas, y como ya les dije en la clase anterior, todos los teoremas energéticos se pueden derivar del principio de los trabajos virtuales. En otras palabras, todos me llegan exactamente a lo mismo. Entonces, simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo partiendo del principio de los trabajos virtuales podemos demostrar el teorema de Castigliano. Bien, supongamos que ustedes tienen una configuración inicial, que es esta, que está en azul o en negro con la línea llena. Entonces, esa es la estructura que tengo. Supongamos que este es un muro o qué sé yo, una pieza de 2 dimensiones con su hueco acá, y es una obra de arte, y aquí está apoyado acá, que es un muro de algún artista. Pero este artista quiere que este muro tenga estas cargas acá, que van a tener estas cargas. Entonces, a esta, obviamente, tiene que haber una condición de borde, que estamos viendo acá. Aquí está la condición de borde. Y, obviamente, hay una serie de cargas aplicadas. Entonces, bajo estas cargas aplicadas, planteamos así inicialmente que la deformada sea la celeste. Es lo que se ha deformado, lo que está en línea celeste. Eso es lo que se deforma debido a estas cargas. Y entonces ahora voy a aplicar un desplazamiento virtual y voy a calcular un trabajo virtual. Entonces, como el desplazamiento virtual es el que yo quiera, entonces vean la configuración roja. Entonces me doy un desplazamiento virtual, que es la configuración roja, que por todos los puntos, aquí pasa, tiene que cumplir la condición de borde, y aquí en los puntos donde están las cargas, pasa exactamente por el mismo desplazamiento que tiene la estructura, por lo tanto ahí el desplazamiento virtual es 0. Y lo mismo en esta carga. Aquí la configuración roja tiene un desplazamiento virtual igual a 0. Y hago lo mismo a excepción de esta carga RI, que es una carga RI, que ahí sí dejo que exista un desplazamiento virtual. Y en todas las demás, el desplazamiento virtual respecto a la deformada pasa por el mismo punto, por lo tanto es 0. Por lo tanto, si veo acá y calculo de todas estas cargas el trabajo virtual, solo habría una carga, que sería la RI por el delta UI, porque todas las otras cargas se multiplican por 0 porque he hecho pasar el desplazamiento virtual, he hecho pasar exactamente por el mismo punto de la deformada. Por lo tanto, ahí no hay una variación, no hay un desplazamiento, no hay una fuerza, un trabajo virtual debido a esas cargas, porque es 0. Entonces aquí digo que el trabajo virtual solamente va a ser RI por delta UI, que está acá. Ahora, para que esta estructura esté en equilibrio, ¿verdad? Fíjense, para que esta estructura esté en equilibrio, la energía de deformación tiene que ser igual a la carga, digo, al trabajo virtual. ¿Sí? Y entonces ahora reemplazo este trabajo, entonces la energía de deformación la voy a reemplazar y voy a decir que ahora es la fuerza RI por el desplazamiento virtual delta UI. Entonces agarro y aquí ahora tenemos que la fuerza en esa dirección, en la dirección RI, es la variación de la energía de deformación respecto
al desplazamiento UI, como está acá. ¿Sí? Esta es la fuerza, ahora es esto dividido por esto. Por lo tanto, acá podemos ver que la energía, por lo tanto, la energía de deformación que está acá, en el límite, bueno, aquí está mal esto, aquí así copió mal. ¿Qué pasa? Que en el límite la variación la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Por lo tanto, en el límite sería la derivada, ya no sería la variación, sería la derivada de la energía de formación. Y aquí sería la derivada respecto al desplazamiento. No consideramos esto. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que yo puedo calcular la fuerza si derivo la energía de deformación respecto a este desplazamiento UI. Entonces, calculo esa relación entre la fuerza y del desplazamiento en esa dirección. Ustedes usaban esto porque hacían el desplazamiento igual a cero y la derivada de eso llegaban a que eso aplicaban en el método de los desplazamientos, si no me equivoco, algunos. Entonces, esta es la teoría de Castigliano. ¿Qué dice simplemente? Que la fuerza en un determinado punto es igual a la derivada de la energía de formación respecto al desplazamiento en ese punto. ¿Eso qué significa? Que la energía de formación está en función de todos los desplazamientos de toda la estructura. Entonces, si yo derivo eso respecto al desplazamiento I, entonces tengo la fuerza en esa dirección. Entonces, vamos a ver la próxima clase, o aquí podemos verlo rápidamente. Si dejo de compartir esto, si no hay ninguna pregunta, podemos repasar si hay preguntas para hacerlo con más calma, este teorema de Castigliano. Pero si no hay preguntas, bueno, vamos a tratar de compartir nuevamente la pantalla, que es lo que yo les paso, lo que ustedes tienen. Vamos a ver acá. Bueno, aquí está con más, pero con errores también. Pero lo que yo quiero llegar acá. Entonces aquí está ya lo que habíamos visto, el principio de los trabajos virtuales. Pero este es el complementario, no quiero el complementario. Aquí está, principio del trabajo virtual. Es eso. Ahí está. Una estructura elástica está en equilibrio bajo un sistema de cargas externas y una distribución de temperaturas, y para cualquier desplazamiento virtual obtenido de un estado compatible de deformación, el trabajo virtual es igual a la energía de deformación virtual. Eso es lo que hemos visto claramente. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, aquí están los teoremas basados en el principio del trabajo virtual, que significa que si la variación de la energía de formación es igual a la variación del trabajo, la estructura está en equilibrio. Ese es el principio de los trabajos virtuales. Pero partiendo de esto, podemos plantear el principio del valor estacionario de la energía potencial o el principio de la mínima energía potencial. Después podemos derivar el teorema castigliano, que es la derivada de la energía de formación respecto a un desplazamiento en una dirección es igual a la carga en esa dirección. El teorema de la mínima energía de formación, el teorema del desplazamiento unitario. Todos estos nos derivamos básicamente. Todos estos sirven exactamente para lo mismo y lo derivamos del principio del trabajo virtual. Esto nos sirve para el método de desplazamiento. Si quisiéramos aplicar este trabajo, el mismo concepto, pero para el principio, para el método de las fuerzas, tendríamos que hacerlo con el principio basado en el principio del trabajo virtual complementario, que significa que hacemos exactamente, básicamente lo mismo que hicimos, solamente que en vez de utilizar la parte que tiene que ver con la energía de formación y la primera variación de la energía,
vamos a buscar acá en la parte superior y vamos a buscar el trabajo complementario y las variaciones del trabajo complementario. Entonces, eso nos va a permitir utilizar la parte superior para encontrar la energía de deformación y para encontrar el trabajo. Entonces, aquí vamos a tener el trabajo complementario y aquí va a estar la primera variación del trabajo y aquí la segunda variación del trabajo. Igual que hacemos para acá. Y con eso planteamos el teorema de principio de trabajo virtual complementario. Y este principio, solamente que es básicamente lo mismo que el principio de los trabajos virtuales, solamente que en vez de partir de una condición compatible, hacemos lo siguiente. Hablamos, una estructura elástica está en un estado de compatibilidad de deformaciones, entonces lo que vamos a demostrar, vamos a asegurar ahora que es compatible bajo un sistema de carga si para cualquier tensión, fuerzas virtuales, estáticamente posibles, el trabajo virtual complementario es igual a la energía de deformación, a la energía de desplazamiento virtual complementario. Y por lo tanto ahí podemos asegurar que hemos partido del equilibrio y aseguramos que la estructura es compatible. Bueno, pero vamos a hacer más hincapié en el principio de los trabajos virtuales, en el método de desplazamientos. Bueno, como tenemos que avanzar un poco más rápidamente, ya tenemos, creo que vamos a lograr terminar el curso. A ver si hay alguna duda hasta acá. O si no hay dudas, nos vemos el lunes. Digo, el martes. Ya Inge, tenemos que... Sí, Inge, sí, respecto al segundo parcial, sí. ¿cuándo vamos a dar? Para que no Ya, se acumulen muchos temas también. Es que creo que este es el último, último del capítulo 3, creo. sí, sí. Podemos, ustedes díganme cuándo Hasta, quieren darlo. Si quieren sí, darlo Inge, la para que no próxima sea semana, mucho contenido. ya, a ver, ¿quieren darlo la próxima semana o quieren dar definitivamente el final nomás? A mí me parece que es mejor ir por parciales. Lo que pasa es que consume es complicado, pero hay más defensa cuando dan dos parciales y un final. A ver, ¿cuándo cree usted que podemos dar, señora Paz? Ingeniero, para mí estaría bien de aquí a 2 semanas. De aquí a 2 semanas. La Estamos primera semana de diciembre estaría bien. ya, entonces el primer día de semana de clases vamos a dar el parcial. ¿De acuerdo? Señorita, ay, señorita Rengel, ¿lo puede anotar entonces? Ya, entonces el primero, igual vamos a dar en 2 días. Igual en 2 días, no tengo otra posibilidad, no sé qué hacer en 2 días. Ya está Con, bien, ingeniero. con los mismos, con los grupos igual. Ya. ¿Ya? Inge, esta Sí, vez el anterior comenzó de atrás para adelante, ahora sería al revés, empezar los del principio. El anterior comenzó de los de la lista al final y ahora debería ser, digamos, los del principio queden primero y los del final después. ya, está bien, no hay problema. Ya, tome nota, señorita Rengel, no tengo problema. Está bien, ¿Ya? ingeniero. A ver, ¿alguien más? Me parece bien que ya demos el segundo parcial para que puedan defenderse algunos que están bastante complicados. Ya, y el final sí va a ser complicado, ¿no? Pero ya. Y ojo, que tienen que hacer sus prácticas y tienen que ver, porque eso los ayuda en la parte práctica, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo van. El señor Cruz me mandó, sí, a la parte teórica de ese elemento de muro, y está correcto, entonces ahora tiene que hacer el programa, señor Cruz, ¿verdad? Pero todos los demás
ya deberían tener, la próxima clase vamos a ver en qué estado está su programa. Y si, señorita Rigel, y las prácticas, no, aquí me tiene que ver, señor Jordi Cruz, me tiene que ver las prácticas, ¿no? ¿Cómo estamos en las prácticas? Para ir corrigiendo y ya tener valores. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? O si no, ahí la paramos. Entonces, como no hay más, entonces, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego, Inge. Luego, Inge. Lo dije.